Buen día para todos. Hoy vamos a hablar de las medidas de bioseguridad para la prevención del contagio por COVID-19 en el ámbito laboral. Bienvenidos. Soy Janet Castañeda, consultora de Nixos Capital Humano. Soy enfermera de la Universidad Nacional y es un gusto saludar a todos los colaboradores de NACES del Caribe. Nixos es una empresa aliada de AXA Colpatria y da soporte y acompañamiento a todos los afiliados a su ERL en el cumplimiento de los requisitos de la seguridad y salud en el trabajo. Somos el apoyo que su empresa necesita para cualquier tipo de capacitación o asesoría. El objetivo del día de hoy es conocer las diferentes medidas de bioseguridad que se pueden aplicar durante la actividad laboral o cuando estoy haciendo alguna visita a un cliente o cuando estoy visitando una obra donde hay trabajadores y todas estas con el propósito de prevenir el contagio del COVID-19. ¿Qué contenido vamos a ver? Vamos a tener 3 módulos. Uno primero de cómo me puedo contagiar durante el desarrollo de mis actividades, ya sea en la empresa, visitando clientes o cuando estoy desarrollando la actividad donde un cliente. ¿Cuáles son esas medidas de prevención que debo aplicar? Esas medidas de bioseguridad que aún están activas porque todavía estamos en pandemia y cómo se debe hacer o cuáles elementos debo utilizar y cómo se deben utilizar. Bueno, vamos a iniciar. ¿Cómo me puedo contagiar durante el desarrollo de mis actividades? Vamos a ver a continuación cuáles son esas rutas de contagio. Bueno, ¿cuáles son las rutas de contagio? Se ha identificado que el COVID se propaga cuando una persona infectada exhala gotículas o partículas respiratorias que son supremamente pequeñas y que contienen ese virus. Esas gotitas o esas partículas respiratorias pueden ser inhaladas por otras personas o depositarse, por ejemplo, en ojos, en nariz o en boca. En algunas circunstancias también pueden contaminar superficies, como por ejemplo el escritorio o pasamanos o zonas donde nosotros estamos. Y también cuando esas personas están a menos de 2 metros de distancia y no están utilizando los elementos de protección personal. Entonces recuerden, tenemos 3 formas de contagio: por gotículas, por esas microgotículas o esas partículas mucho más pequeñas que se pueden aspirar, o esas superficies donde puede permanecer por bastante tiempo, ya sea a baja temperatura o a alta temperatura. Quiero que vean este video que voy a mostrarles a continuación, que es de un estudio que se hizo y cómo se puede identificar cómo transita ese virus a través del aire. So far, we have considered two main routes of transmission. Hemos considerado 2 principales rutas de transmisión. La primera es la infección que se adquiere por entrar en contacto con superficies donde está el virus. La segunda es la infección a través de las gotículas emitidas por estornudos o la tos. Pero algunos expertos dicen que hay una posible tercera vía de contagio. Experts are now looking at this new infection mechanism as the key to preventing the further Expertos spread están of the mirando virus. este nuevo mecanismo de infección como la clave para prevenir el aumento de la propagación del virus. Pareciera que la transmisión estuviera ocurriendo durante las conversaciones. Y aun cuando la gente mantenga cierta distancia, estos casos no pueden ser explicados como un contagio normal a través de gotículas. Pensamos que este contagio viene por partículas micrométricas. Este mecanismo de transmisión puede ser llamado infección a través de microgotículas. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Se condujo un experimento con un grupo de investigadores. El equipo va a rastrear las partículas en el aire utilizando rayos láser y cámaras de alta sensibilidad.
Esta tecnología les permite detectar gotículas tan pequeñas como de 0.1 micrómetros. El experimento comienza. Primero, un estornudo. Podemos ver muchas gotículas de 1 milímetro de diámetro que caen rápidamente. Pero miremos a través de la cámara de sensibilidad. Podemos ver pequeñas partículas que parecieran brillar y flotar en el aire. Estas partículas son más pequeñas que 10 micrómetros. Echemos un vistazo desde otra perspectiva. Son pequeñas y ligeras. Las podemos ver sin rumbo en el aire. Estas son las microgotículas. Aprendimos que estornudar no es el único origen de estas microgotículas. Hicimos el mismo experimento en esta conversación cercana. Las personas generan muchas microgotículas cuando hablan en voz alta. Las micropartículas entre estas dos personas se quedan donde están, no se desvían. No se sabe todavía qué volumen de microgotículas son necesarias para infectar. Pero no podemos descartar la posibilidad que las microgotículas hayan extendido la propagación del virus hasta cierto punto. Las microgotículas transportan muchos virus. Y nosotros las producimos cuando hablamos en voz alta o respiramos de forma agitada. La gente a nuestro alrededor las inhala y así es como el virus se propaga. Estamos comenzando a ver el riesgo ahora. El riesgo de infección a través de microgotículas se hace todavía mayor en un sitio cerrado o sin ventilación. Este laboratorio está simulando el movimiento de las micropartículas en un espacio pequeño. Unas 10 personas en un espacio cerrado del tamaño de un salón de clase. Una persona tose una vez. Esparce alrededor de 100.000 gotículas. Las más grandes se muestran en azul y verde. La mayoría de esas cae al piso en un minuto. Pero las microgotículas que se muestran en rojo continúan flotando. Esta simulación solo usa ahora las microgotículas. 5 minutos después. 10 minutos después. 20 minutos después, las microgotículas siguen flotando. Si el aire no circula, las microgotículas no se moverán. Y como no pueden moverse por sí mismas, se quedan en su lugar por un tiempo. Pero hay una manera de prevenir que las microgotículas sean estacionarias. Abrir las ventanas e incrementar la circulación del aire se cree que es efectivo. Cuando abres una ventana, las microgotículas son rápidamente barridas. Son muy pequeñas y ligeras, así que cualquier flujo de aire se va a deshacer de ellas.
Cuán importante es crear 2 salidas de aire. Hagan esto por lo menos una vez cada hora. Eso disminuye de manera considerable el riesgo de infección. Fíjense, entonces vimos la importancia de la aireación o ventilación en todas partes para prevenir el contagio. Si vamos en un carro, mantengamos las ventanas abiertas. Si estamos en la oficina, procuremos que hagamos una aireación o ventilación cada hora. Si vamos a consumir alimentos, bebidas, pues tratemos de que sea en un sitio muy aireado, porque es el momento donde nos retiramos el tapabocas y es donde tenemos mayor exposición. Cuando salen de su casa y van a tomar el transporte, entonces si salen en carro particular, recuerde la importancia de hacer una buena limpieza de las partes que están continuamente tocando. Entonces todo lo que es el timón, las manijas de las puertas, la barra de cambios, los mismos botones del radio, todos esos elementos deben estarlos limpiando. ¿Con qué lo pueden limpiar? Con alcohol o con cualquier pañito con desinfectante. Preferiblemente con alcohol, ¿por qué? Porque no daña esos elementos. Recuerde que si usted va acompañado, preferiblemente mantenga el tapabocas puesto y lleve las ventanillas abiertas. Si usted va con compañeros de trabajo, pero está haciendo mucho calor y debe cerrar las ventanillas, pues tenga el aire acondicionado prendido, pero entonces no se retire el tapabocas. Solamente cuando vamos con personas de nuestra vivienda, nuestro esposo, nuestros hijos, con las personas que compartimos dentro de la casa, es que podemos ir en nuestro carro particular sin tapabocas. Si yo voy en moto o en bicicleta, igual, recuerden, debo hacer una limpieza de esas partes que estoy continuamente tocando y que pueden estar expuestas al virus. Si yo voy en transporte público, yo sé que es muy difícil mantener una distancia, entonces, por favor, utilicemos adecuadamente el tapabocas. Recuerden que el tapabocas debe estar sobre nariz, tapando nariz, boca y llegar hasta el mentón. ¿Listo? Entonces, bien importante estas medidas de vida. Cuando llego a la oficina, tengo que hacer trabajo, entonces ojalá podamos hacer trabajo preferiblemente virtual o remoto, si eso todavía se mantiene. Si tenemos que hacer trabajo presencial, porque debemos ir a la oficina o podemos estar en alternancia o debo ir a la empresa a visitar un cliente o hay un cliente que me va a visitar en mi oficina o debo ir a hacer inspecciones, supervisiones en sitios donde tengo otras personas, pues debemos aplicar esas medidas de bioseguridad que generan tanta prevención y que nos ayudan a hacer un posición. Los lugares que más se han identificado que tienen riesgo más alto para el contagio es todos esos puntos donde nosotros no tenemos control de las otras personas con las que estamos expuestas. Por ejemplo, los sitios más altos, por supuesto, los hospitales, pero también gimnasios, también, por ejemplo, el transporte público, también esos eventos masivos donde no sabemos con qué personas estamos y más ahorita que se están abriendo todas las actividades públicas. Entonces ya hay personas en estadios, ya hay muchas personas en bares, en discotecas, ya está haciendo la gente mucha visita a todos los centros comerciales. Entonces, lo más importante es hacer el uso del tapabocas. Ese es el medio que nos puede ayudar a prevenir ese contagio por la exposición continuamente. Entonces, les recuerdo las medidas que ya hemos visto durante muchísimo tiempo, que yo creo que ustedes ya se las saben, y es mantener ese distanciamiento físico entre 2 metros. Ahora la nueva resolución sacó que podríamos estar incluso hasta
metro de distancia para prevenir el contagio del COVID. Lavado continuo de manos. Cada 2 horas debemos estarnos lavando las manos con agua y jabón, importantísimo. Y el uso del tapabocas. Cuando llegamos a nuestra empresa, entonces por favor recuerden hacer ese reporte de cuál es su estado físico. Si usted, por ejemplo, tiene síntomas de gripa, estornudo, tos, fiebre, pues no asista a su empresa, comuníquese e informe estos síntomas. Pero si usted va a estar dentro de la empresa porque considera que está en buenas condiciones de salud, entonces mantenga un distanciamiento, use sus elementos de protección personal y haga su lavado de manos. Recuerde, también debemos hacer esa limpieza de nuestro puesto de trabajo, es nuestra responsabilidad. También prevenir que si ha caído algún tipo de gota o algo dentro de nuestro puesto de trabajo, pues nosotros podamos garantizar nuestra salud y nuestra seguridad haciendo esa limpieza de nuestro puesto de trabajo. Si yo lo Si voy a hacer actividades fuera de la empresa, porque voy a hacer una visita a un cliente o voy a una obra o voy a hacer un recorrido donde tengo personal, entonces debo aplicar también las medidas de bioseguridad. No solo las que tengo establecidas en mi empresa, sino las que están establecidas donde mi cliente. Entonces, procurar mantener esa distancia social como mínimo de 1 metro, hacer la limpieza de zapatos, sobre todo cuando salgo o llego de algún sitio que puede hacer que sea un evento, aunque ya han establecido que no es una forma de contagio, pero es una buena práctica. El lavado continuo de manos cada 2 horas, entonces debemos estar haciendo nuestro lavado de manos con agua y jabón. El cambio de uniforme es una práctica que todavía se hace cuando vamos sobre todo a obras civiles o por ejemplo, supermercados también utilizan el cambio de ropa. El uso de elementos de protección personal como el tapabocas. Entonces, indispensable cuando estoy haciendo algún tipo de actividad fuera de mi empresa y fuera de mi casa, pues por supuesto siempre. El control de temperatura es otra medida que en algunas partes ya no la están aplicando, pero que es una buena forma de saber si la persona presenta algún síntoma de fiebre. Entonces, si la están practicando donde un cliente, pues debemos aprovechar y pues hacer esa misma participación en esa medida de bioseguridad. El reporte de signos y síntomas. Si vamos a hacer recorridos por áreas, pues siempre utilizar nuestros elementos de protección personal. No retirarnos el tapabocas por ningún motivo. Si vamos a hacer uso de espacios sociales, pues por supuesto, sobre todo en el momento de, por ejemplo, alimentación, buscar espacios aireados. ¿Por qué? Porque es el momento donde nosotros nos retiramos el tapabocas y es el momento donde estamos más expuestos al contagio con COVID. Entonces, si vamos a hacer o tenemos una actividad que implica que vamos a consumir alimentos o a tomar algún tipo de bebida, por favor que sea en un espacio aireado. Y recuerden hacer el cambio de ropa a la salida de pues, estas empresas o estos sitios donde nos exigen ese cambio de ropa para prevenir la exposición a COVID. Ahora vamos a hablar del uso de elementos de protección personal como medida de bioseguridad para prevenir el contagio por el COVID-19. Como primer elemento vamos a hablar del tapabocas. Existen diferentes tipos, como los N95 que usan preferiblemente en el sector salud, los quirúrgicos que vienen de 3 capas y los reutilizables de tela que también pueden utilizarse para otras actividades. También pueden haber los media cara que vienen con sus filtros para virus, además de sus filtros para vapores orgánicos. Lo importante es que el tapabocas es el elemento que se ha identificado que provee mayor protección y que previene de forma completa la exposición al COVID. A continuación vamos a ver un video de cómo se utiliza este elemento de protección personal y pues a recordar algunas formas de su manejo.
Antes de tocar el tapabocas, lava tus manos con agua y jabón. Orienta la parte superior del tapabocas correctamente. La parte superior tiene un borde flexible pero rígido, que puedes moldear alrededor de tu nariz. Si el tapabocas tiene dos colores, verifica que el color blanco quede hacia tu cara. Si el tapabocas tiene un solo color, verifica los pliegues. Los pliegues que van hacia tu cara deben quedar hacia arriba. Coloca el tapabocas sobre tu rostro, agarra el tapabocas por las bandas, pon una alrededor de una de tus orejas y luego la otra banda del otro lado. Para ajustar el tapabocas, usa el dedo índice y el pulgar pellizcando alrededor del puente de la nariz, acomodándolo para que la parte inferior quede debajo de la barbilla. Para desecharlo, tómalo de los extremos no expuestos a secreciones, deposítalo en una bolsa y luego a la caneca. Lava tus manos con agua y jabón. Ahora, si lo que necesitamos es utilizar monogafas o en algún momento utilizar careta por la exposición que vamos a tener o por la labor que estamos realizando, también es muy importante el aseo que hagamos a estos elementos. Importantísimo el lavado con agua y jabón o la limpieza con alcohol para evitar, por supuesto, que haya presencia de coronavirus en estos elementos y que pues tengamos algún tipo de contagio cuando no lo colocamos. Bueno, pues hasta aquí es nuestra capacitación. Esperamos que esto haya sido de beneficio y de recorderis para todos ustedes. Son medidas de bioseguridad que estamos aplicando desde hace mucho tiempo, pero que a veces se nos olvidan. Entonces, por supuesto, este es una buena forma de mantenerse alerta y de seguirlas aplicando porque todavía estamos en pandemia. Les damos muchas gracias por haber participado en esta capacitación. No se les olvide, por favor, llenar la encuesta de evaluación. Hasta luego y buen día.